Pero la música se escucha genial. Bueno, importante. Todos los que están ahora deben seguirme. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Por un lado, para motivarme a seguir subiendo contenido a este canal, en Twitch principalmente, para poder tener contenido extra en mi canal de YouTube, que es de Fucking Funky, en el cual también pueden suscribirse y seguirme. Y además, porque yo voy a estar priorizando cada vez que me conecte a mis seguidores en Twitch acá para las lecturas de tarot, para los envíos de energía del Reiki, para el péndulo, para cualquier tipo de dinámica que siempre van a ser gratuitas, pero obviamente que voy a priorizar a los que me siguen. Entonces, por favor, síganme para que cuando haya una pregunta, cuando quieran hacerme una pregunta para el tarot, yo responda la de ustedes antes que la de otra persona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son seguidores. ¿Bien? Bueno, vamos a ver. Genial. Aparentemente ahora está todo más o menos bien. Y la verdad que a mí me gusta bastante el número de gente que hay. O sea, no voy a esperar que haya así como una revolución de gente tampoco. La gente que está hoy acá ahora en este momento es porque le resonó el mensaje y porque es la que tiene que estar. Y cuando tenga que haber más gente, habrá más, y cuando tenga que haber menos, va a haber menos. No hay ningún problema. Bueno, preguntas. Me interesaría mucho que me hagan preguntas sobre el viaje de Raylo, más que nada. Bien, lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra a mí me sirve. Bueno, si me hacen un par de preguntas, les digo por qué me está sirviendo esa clase de cosas. Y bueno, y si no, sigo contando más de lo que he descubierto sobre el viaje de Raylo. Y los invito obviamente a que me sigan en mi canal de YouTube de Fucking Funky, en el cual obviamente estoy subiendo un montón de información sobre el viaje de Raylo, y voy a seguir subiendo más, sobre todo de la federación, ¿no? Que la federación en este momento y en este tema en particular tiene una relevancia fundamental, ¿no? Porque es el organizador principal en contra del cabal. Y eso tiene que ver con todo lo que está sucediendo ahora en el planeta Tierra, con todo, literal. Bueno, acá me preguntan qué te dijo él de nuestro planeta desde que se fue. Es decir, que me dijo Raylo sobre el planeta Tierra desde que se fue. Bueno, si ustedes se acuerdan, o bueno, los que me siguen desde Twitch ahora no lo van a saber, pero yo en mi canal de YouTube conté cómo fue mi primer contacto con Raylo, cómo nos conocimos y cómo fue desarrollándose nuestra relación. Bien, ustedes saben, si han visto mi canal de YouTube, que Raylo tiene una relación completamente conflictiva desde las bases con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano actuó mal en su momento con él. No desde la federación, sino desde el cabal, que era el que primero lo había captado en su llegada a la Tierra. Entonces, desde este lugar es que Raylo siempre estuvo no resentido, pero sí desconfiado, ¿no?, del ser humano y de los propósitos del ser humano. Esto llevó tiempo. La relación conmigo se fue desarrollando bien, con la federación también, con ciertos
con ciertas seres cósmicos y personalidades de la Tierra, con los cuales generamos lazos, a partir de los cuales conformamos una rebelión que fue la que empezó a conformarse como un espacio de choque frente al Cabal. En ese contexto es que Reylo recién empieza a sentirse cómodo con las características y la relación con el ser humano, ¿bien? Y con otras entidades cósmicas, incluso porque él ha tenido también malas experiencias con entidades cósmicas en el Cabal. ¿Por qué? Porque otra cosa que he dicho en mis videos de YouTube, que ciertos gobiernos de poderes gigantescos en el planeta Tierra captan entidades cósmicas que llegan por A o por B a la Tierra y las hacen trabajar como obligadamente, ¿no? Entonces, como para resumir la pregunta de acá de Patoquito, Reylo hoy por hoy te podría decir que extraña no el planeta Tierra, sino sus relaciones en el planeta Tierra y sus acciones para con el planeta Tierra, ¿no? Él a mí siempre me dijo que él se siente parte de la rebelión contra los poderes establecidos en la Tierra y se siente una parte fundamental en el choque y en la acción concreta en base a ese cambio que queremos generar a nivel evolutivo, a nivel dimensional, a nivel de conciencia, a nivel energético y emocional en la sociedad. Entonces obviamente él extraña eso porque ahora está haciendo un trabajo de investigación diplomática básicamente, ¿no? Un trabajo que lo va a llevar a descubrir cuestiones que hoy no conocemos y cuestiones que si bien tenemos ciertos indicios de que son o no son, él probablemente traiga verdaderamente luz sobre esas cuestiones. Entonces él está alejado de un contexto que en un primer momento lo castigó, lo hostigó y lo hizo ver y caer hasta su espacio más oscuro. Pero también el mismo espacio fue el que le dio hermanos, el que le dio un propósito, el que le dio un lugar, una importancia, una relevancia, el que le dio un papel protagónico, ¿no? Entonces eso extraña y mucho. Por eso él nos ve en un estado de conflicto desde la luna, ¿no? Él nos ve en un estado de conflicto constante y un estado de conflicto que abandona la crisis sanitaria para internarse de lleno en una crisis económica y social que va a llevar años, entre 2 y 5 años aproximadamente va a llevar resolver la cuestión social y económica que deja el COVID-19, ¿no? Bueno, no sé si puedo nombrar en Twitch estas cosas, pero bueno, no sé si me lo bajarán el video, me lo censurarán, no sé. Pero bueno, eso es lo que él ve. Él ve un estado de caos todavía, pero también ve que hay una resolución que va a llevar su tiempo. Va a llevar su tiempo para decir esto está terminado. Si bien va a ir terminando de a poco, nos vamos a dar cuenta de que las cosas se van a ir acomodando. Pero Reylo ve en base no a que Reylo ve, sino a que desde las investigaciones que hace la Federación Galáctica se sabe que aproximadamente entre 2 y 5 años
va a demorar el mundo para estabilizarse, ¿no? Estabilizarse a lo que era antes, ¿no? Y en base a esa estabilización, en base a ese momento de decir, bueno, listo, se terminó, hay que empezar a trabajar con los miedos que nos han quedado, con la ansiedad, con la paranoia, con cuestiones que ya van a ser parte de nosotros, ¿no? Pero bueno, ese es el plazo que desde las investigaciones que se hacen en la base lunar se puede ver que esto va a tener un fin, que no es algo que yo he dicho hoy como primera vez, ni es algo que se ha trabajado únicamente a nivel de en la base de la luna, ¿no? Sino que también acá también se ha llegado a esa conclusión desde hace ya un par de meses largos. Se sabe que a esto le falta tiempo. ¿Por qué? Le falta tiempo porque no solo vamos a tener que lidiar con las consecuencias sociales y económicas, sino que también vamos a tener que lidiar con nuevas cepas, nuevas variantes, enfermedades correlacionadas y ¿qué más me dijo? Con los movimientos económicos, políticos que se hacen por debajo en este momento y que utilizan a la pandemia como pantalla o como telón para tapar todo esto, ¿no? Entonces es algo que nos va a llevar tiempo, pero lo lindo que yo puedo rescatar de todo esto es que nos estamos despertando y no solo nos estamos despertando, porque la característica del ser humano de esta época, de estas últimas generaciones, es el individualismo. Y algo que hoy está cambiando en nosotros es que nos estamos volviendo, al menos algunos, nos estamos volviendo mucho más, estamos entendiendo que somos seres colectivos y no seres individuales. Y eso a las grandes corporaciones, al gobierno, al cabal le asusta mucho, porque cuando nosotros nos demos cuenta de que somos un solo ser colectivo, no nos para nadie, ¿bien? Entonces, obviamente que el cabal va a luchar para que eso no suceda, pero eso está sucediendo, está ocurriendo en este preciso momento. Preguntas del chat, a ver. Bueno, él sabe cómo cuando se termina la pandemia. ¿Qué motivó la pandemia? Bien. A la pandemia la motivaron varias cuestiones, ¿no? Es un tema amplio de abordar, pero la motivaron varias cuestiones. Por un lado, yo lo digo como se ha investigado desde la Federación Galáctica, ¿no? Bien. Y desde grupos menores, pero que son aliados a la Federación Galáctica y bueno. ¿Qué motivó la pandemia? A la pandemia la motivó fundamentalmente un problema que para los grandes poderes está siendo algo que nos está liquidando desde hace muchos años, que es la sobrepoblación del planeta Tierra y el aumento acelerado de la pobreza, bien, a nivel global. Bien. Entonces, tenemos un aumento de población que no puede consumir los productos que yo hago, por ejemplo, ¿no? Que yo vendo. Entonces, población que me genera molestia, que me genera bulto, que me genera espacio, que yo puedo ocuparlo quizás con gente que sí tiene para comprar lo que yo estoy vendiendo. Bien.
esa gente que no me compra lo que yo produzco me genera un gasto, ¿no? Un gasto a nivel gubernamental, pero que yo como corporación, ya que sabemos que las corporaciones son las que bancan a los gobiernos, estoy financiando. Entonces necesito que eso se termine, ¿bien? Porque cuando eso se termine, cuando eso tenga una merma, yo voy a poder estabilizar el mercado a mi favor. ¿Por qué? Porque a través de los movimientos políticos y sociales y económicos que yo hago con la pantalla de la pandemia, yo voy a eliminar la competencia incluso y voy a hacer que la competencia más fuerte del mercado sea yo mismo. Bien, entonces no es el único motivo, pero hacían falta también reformas políticas que beneficiaran aún más a los poderes políticos y a las corporaciones. No se podían hacer porque eran completamente antipueblo estas reformas. Entonces, con la pandemia, con la creación de la pandemia, esto se puede hacer con un problema mucho menor. De hecho, las marchas a nivel mundial se han reducido a niveles nunca antes vistos, a pesar de que sí ha habido, por suerte, algunas marchas, ¿no? Otro motivo, sabemos que el mundo se divide en 2 o 3 partes, más de eso no. Bien, estas 2 o 3 partes obviamente siempre están en conflicto. Entonces, una parte necesita culpar a la otra, ¿no? Para generar un conflicto, para justificar un conflicto. Y parte de esa justificación es esta pandemia, ¿bien? Que ustedes ya van a ver, que seguramente lo han visto si siguen un poco las noticias, han visto que ya hay un poco de eso, ¿no? De, así que vos fuiste el culpable, entonces yo tengo que hacer tal cosa para que vos pagues esto que hiciste, ¿bien? Entonces, bueno, esos son algunos de los motivos. Sabemos que hay más. Sabemos que hay, por ejemplo, elementos en el aire, elementos en la atmósfera, elementos en los suelos, elementos en el agua, elementos en las capas más profundas de la Tierra que son relevantes y necesarios para entidades cósmicas que están en contra de la evolución de la especie humana y que no tienen ningún problema en eliminarnos si es necesario para poder conseguir estos recursos que están en nuestro planeta Tierra, ¿no? Y que de hecho los sacan todo el tiempo en menor medida, pero que en algún momento necesitan sacarlo a gran escala, como nosotros hemos hecho como depredadores que somos con otras especies, ¿no? Ojo, nosotros estamos muy lejos de ser unos santos y probablemente a mí me gustaría debatir con alguien hasta qué punto no nos estamos mereciendo todo lo que nos está pasando. Sé que es algo duro de decir, pero somos grandes depredadores, somos grandísimos depredadores en el planeta Tierra y hoy por hoy estamos siendo depredados por algo que no podemos ver. Bien, entonces depende de nosotros abrir los ojos. Creo que es el momento indicado para abrir los ojos. Y yo sé que muchos van a abrir los ojos, pero sé que a otros quizás les va a faltar tiempo aún para hacerlo, pero creo que estamos encaminados de eso. Supongo que les está gustando el stream, ¿no? A mí me está gustando, yo me entusiasmo. Espero estar respondiendo sus preguntas, espero... bueno.
Pero no se subió de vuelta. No subí la música de vuelta. A ver. La bajaré más. Ah, ya sé. Creo que el tema específicamente estaba alto. Ahora hay un tema que es así como re tranqui, capaz que ahí está mejor. Bien. ¿Alguna otra pregunta tienen para hacer? Me gusta mucho que estén interesados sobre el tema del viaje de reino. ¿Por qué? Porque a mí muchas veces me cuesta mucho eh, compartir, porque yo digo, bueno, listo, me bajo esto, ¿no? Lo escribo, lo cuento en un video, lo que ustedes quieran. Pero no sé qué es lo importante y qué es lo secundario, porque para mí todo es importante y todo me encanta, ¿no? Desde un dibujito, un símbolo, una descripción de un lugar, una descripción de una entidad, un diálogo, me encanta. Entonces está bueno que en esa imposibilidad de poder diferenciar entre lo sumamente interesante y lo poco interesante, puedan ayudarme con las preguntas en el chat a eh, bueno, a contarles lo que realmente a ustedes les interesa, ¿no? Bien, antes que nada, si me están viendo y no están suscritos a este canal en Twitch, suscríbanse por favor, me ayudan un montón. Y suscríbanse a mi canal de YouTube, The Fucking Funky. Y en ese canal van a encontrar mis otras redes sociales, a las cuales también, si quieren suscribirse, se suscriben. Subo información todo el tiempo. Bien, acá me preguntan sobre qué puedo hablar sobre los movimientos de la Tierra. ¿Movimientos en qué sentido? ¿Movimientos políticos? ¿Movimientos sociales? ¿O movimientos sísmicos? ¿No? Por ejemplo. Porque hay como mucho para hablar, pero depende de lo que me estés. De a qué estás haciendo referencia, ¿no? Así que aclárame eso y te digo. Porque hay información, pero hay mucha. Entonces decime qué es lo que preferís que te cuente y yo te lo cuento. Bien, perfecto. No sé si ustedes se dieron cuenta que del año pasado y lo que va del 2021, ha habido dos cosas que han sido completamente llamativas. Por un lado, los avistamientos de ovnis, extraterrestres, platillos voladores, incluso abducciones, experiencias de contacto, en fin, bueno, eso por un lado. Por el otro, ha habido un incremento exponencial en catástrofes en general. En un tercer puesto ubicaría a lo que son las inundaciones. Luego, lo que sería erupciones volcánicas, incendios, bien, y sismos. Los sismos
los incendios, sabemos que incendios ha habido, incendios grosos, incendios feos, incendios que han consumido muchísimo. Bueno, en fin. Pero los sismos es sumamente llamativo la cantidad de sismos que ha habido desde el año 2020 a esta parte. Bien. Y por un lado, tiene que ver, y todo esto es información de la Federación Galáctica y de investigaciones propias, obviamente, y de investigaciones de colegas, ¿no? Bien. Los gobiernos de, obviamente, las potencias, como siempre lo aclaro, experimentan no solo con las capas internas de la Tierra, sino también con el espacio terrestre. Y de esto ya tenemos mucha información al respecto y lo sabemos perfectamente, que experimentan con la atmósfera, con nuestros estados emocionales, con la polución, con químicos que liberan en forma de lluvias en el agua, en fin. Además de esto, experimentan con catástrofes climáticas que generan condiciones para la vida. Bien, porque sabemos perfectamente que el proceso sísmico tiene que ver con un proceso de renovación de la confección de las placas tectónicas de la Tierra, ¿no? Bien. Pero sabemos también que estos movimientos generados artificialmente por ciertas potencias del mundo no tienen un fin positivo, sino que tienen que ver más con la alimentación del terror y con la domesticación a través del miedo de la gente, de la sociedad, y obviamente la reducción de esta misma sociedad, ¿no? Entonces, en este contexto en el que podemos, y están las pruebas en internet, si ustedes quieren buscarla, una activación repentina pero sumamente elevada del cinturón de fuego del Pacífico, que cada 2x3 está teniendo actividad, ¿no? Y que esto, por un lado, es provocado a través de los satélites que hay en la atmósfera terrestre, en el espacio terrestre, y que muchos de ellos son de Elon Musk, pero también con sistemas que ya están instalados desde antes por el poder global en la Tierra para tal fin, ¿no? Entonces sabemos que el objetivo son estos que acabo de decir, y también sabemos que una sobreestimulación del anillo de fuego va a generar a la larga una activación del volcán masivo que hay en Yellowstone, que eso generaría otro proceso de disminución de la sociedad en el planeta Tierra, muy similar a esta pandemia que estamos viviendo, pero obviamente a mayor escala. Ahora, de todos modos, y respondiendo a la pregunta que me hicieron sobre los movimientos sísmicos, estamos pasando por un periodo que es sumamente llamativo también, que tiene que ver con un silencio sísmico. Bien, la otra vez estaba hablando con una amiga, me estaba comentando, che, viste que en tal lugar hubo un movimiento sísmico y te quería preguntar porque si vos lo habéis sentido, bla, bla, bla. Bueno, yo la verdad que no había sentido nada. Y me pongo a averiguar, porque viste que muchas veces vos no lo sentís, pero estuvo.
Me puedo mirar y no había nada, no había nada, no había nada. Entonces digo, ¿por qué se está alimentando la idea del movimiento, de un movimiento sísmico X, cuando en realidad jamás existió? Para generar miedo, ¿no? Para seguir generando un número mental que me diga que hay movimientos sísmicos extremos, elevados, exagerados, en donde no los hay realmente. Sí hay un incremento en la cantidad de movimientos sísmicos, pero a lo que voy con este silencio sísmico al que estoy haciendo referencia es que hay un parate misterioso, un parate al menos llamativo en los movimientos sísmicos hace aproximadamente 2 meses, ¿no? Y es llamativo que de repente pasemos de tener un montón de sismos a tener ningún sismo, o tener muy pocos sismos, o sismos de muy baja intensidad de repente. Lo cual es una pauta de que los sismos en gran parte están siendo controlados. Nos están diciendo en la cara, mirá, yo tengo el botón para hacerlo, no lo hago porque no quiero, ¿entendés? Y nos están inculcando el miedo y nos están inculcando esto de que nos pasa, de decir, ay, habrá sido, no habrá sido, la paranoia constante, ¿bien? No estoy diciendo que esto esté bien o mal, porque es algo que a mi criterio está muy bien estar prevenido al respecto y estar atento, pero sí es cierto que tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que está ocurriendo a nivel global y por qué está pasando lo que está pasando. ¿Qué sabes sobre el juego negro negativo? Bueno, bien. Es un tema para hablarlo bastante, bien. Pero bueno, lo voy a mencionar a grandes rasgos. Como parte de la sociedad, como parte del ser social, de la adquisición de poder y la adquisición de dinero, del incremento de las corporaciones, del dominio espacial y el crecimiento geométrico de las corporaciones a nivel mundial, lo cual genera poder y más dinero, es que podemos empezar a armar este concepto, ¿no? Bien. Entonces, en esto tiene mucho que ver las sociedades o los grupos que están por detrás de lo que ocurre, de los pequeños hitos que ocurren a nivel social todos los días, pero que afectan particularmente a la secuencia de sucesos o de hechos sociales que nos conforman como seres humanos, como sociedad, como individuos, colectivos, pensantes, cuestionadores, pero es importante este concepto porque hay una necesidad muy grande que tenemos los que estamos de este lado, digamos, los que estamos en la senda de querernos despertar y en la senda de querer hacer algo, de darnos cuenta que hay algo más, y que ese algo más está por detrás de un presidente de un país, que está por detrás del gerente administrativo de una super empresa, que hay
algo más. Que hay algo más que decide qué está pasando. Bien. Y que ese algo más que decide qué está pasando son 5 personas. Son 8 personas. No son 60. Son 8. Entonces, hay que entender eso, asimilarlo, nos da a nosotros una herramienta que a la larga nos va a brindar una ventaja estratégica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realmente aceptemos que son 8 los que están del otro lado y que está bien, tienen todo el poder, pero que son 8 y que nosotros somos un montón de este lado y que cada vez somos más y que ahora está Reylo afuera y otros, no solo Reylo, hay cientos de entidades cósmicas buscando aliados, ¿no? Buscando nuevas posibilidades, nuevos universos, nuevas fichas que nos permitan avanzar en este conflicto, que ya lleva años, no es que hace un año y medio que estamos con esto. Entonces, darnos cuenta, entender este concepto que está planteando Verónica, es entender quién tenemos al frente. Bien, no podemos hacer nada si no tomamos conciencia y si no entendemos a quién tenemos enfrente realmente, ¿no? Porque si no, es como le pego al aire. Bien, no, tenemos que saber contra qué estamos luchando. Bien, espero haber respondido tu pregunta, Vero, porque la verdad que estuvo súper interesante. Cualquier cosa, comentame y la sigo desarrollando o desarrollo otra cosa. Bueno. A ver. Somos un buen número, me gusta. La música se escucha bien, porque no me han dicho más nada. Se ve bien a mi criterio. Vamos 1 hora y media de transmisión, lo cual está mortal. Dije que iba a estar 1 hora, estuve más. Si no hay alguna otra pregunta, en 20 minutos estaría terminando. Quizás. Bueno, y espero que les haya gustado este stream. Díganme, critíquenme. A mí la verdad que toda crítica me suma. Toda crítica me suma. Así que si quieren decirme algo para que mejore, algo que estuvo re bueno, algo que quieren que en mi próxima stream desarrolle con más detalle, también me lo dicen. Háganlo, aprovechen. Yo me quedo acá esperando. ¿Están por ahí todavía? Me preguntas. Me quedo un rato más. Bien, primero, porque esto tiene que ver con la pregunta anterior que me hicieron y que desarrollé anteriormente. Recuerden
que o sea, el concepto de ego negro negativo tiene como el factor de dominación de programación vinculado a lo genético. Bien, ¿cómo se consigue esto? Por un lado, sabemos perfectamente por eh, avances en cuanto a lo que se sabe a nivel extraoficial desde la federación. eh, Ahora ya no hay música, o sea, ya no hay nada para escuchar. Bueno, escuchen. Es más, creo que se terminó la música. Sí. Se terminó y no lo voy a volver a poner porque como que no sumo. Pero bueno, recordemos primero el factor genético implicado en el concepto de go negro negativo. Bien, bueno. Estos ocho, ¿quiénes son estos ocho? Supongo que la pregunta es nombre y apellido. O, o no sé, ¿de dónde son estos ocho? Bueno, evidentemente no se puede decir quiénes son estos ocho. Evidentemente. Eh, Hay sobrados casos en la historia de la humanidad en donde esta información en otros temas, ¿no? Se ha dado a la luz y no termina bien. Entonces no se puede dar. Imagínense qué ocho pueden ser. 8, 10, 12, 5. A lo que voy es que no son 50. Bien. Si ustedes se ponen a hacer una lista y me ponen 8 grandes personajes o firmas que consideren que pueden estar detrás del dominio mundial, me la comparten por algún lado de mis redes sociales y estoy seguro que le van a pegar por lo menos a 5. De las 8 que hagan, le van a pegar por lo menos a 5. A ese nivel de comprensión estamos todos como para decir, más o menos sabemos cuáles son. Pero no se pueden decir. Y yo creo que ustedes entienden por qué no se puede decir. Entonces, eso, sobre los 8 es muy poco lo que se puede decir y a la vez el no decir dice mucho. Bien, ¿puedo bajar la música? Sí, ya no hay más música. Em, Bien, tema Pléyades. Tema interesante. Deme un segundo que voy a ver si no hay ningún problema con el sonido. Eh, mm, mm, Está todo bien. Espero. Bien. Em, como tema Pléyades. Como ustedes saben, las Pléyades en la antigüedad eran llamadas y son llamadas, por ejemplo, yo las llamo así, las siete hermanas. Bien. Una de esas siete hermanas era Merope. Merope, según las culturas antiguas, era la hermana distraída, la hermana como movediza, la hermana como inquieta. Bien. Y esto no es casualidad, ¿no? El comportamiento de Merope
como estrella, ¿no? Es un comportamiento distinto al resto de las hermanas, ¿no? Al resto del conjunto de estrellas que conforman las Pléyades, ¿no? Este comportamiento se debe a la vibración, a la característica vibracional de Merope, la cual se corresponde con las entidades vivientes en Merope, ¿bien? Que son entidades con una, em, con una dinámica de vida muy activa, muy, muy movediza, muy cambiante, pero a la vez muy estable en cuanto a a la conexión vibracional, ¿no? No es que un día van a vibrar en una densidad baja y otro día van a vibrar en una densidad alta. No, siempre están en una densidad alta. Se ha estado viendo desde las observaciones que ha podido hacer la Federación Galáctica con Merope que hay un comportamiento extraño, bien, en Merope. Un comportamiento que incluso es extraño siendo Merope. Y tiene que ver con un ataque que ha estado habiendo, ¿se dice bien? ¿Habiendo? ¿Siendo? ¿Estando? Bueno, no sé. Ha estado siendo efectuado contra Merope desde el Cabal, ¿no? Por este dinamismo, ¿no? Porque este dinamismo genera caos. Este dinamismo genera caos para el gobierno central. Entonces es importante para el otro bando eliminar esta dinámica, esta, este movimiento constante, esta necesidad para con la acción Merope, de Merope y las entidades cósmicas que viven en Merope, ¿no? Entonces, las entidades que viven en Merope son aliadas, ¿no? Y aliados como los meropianos, como las meropianas, como los habitantes de Merope, son un factor absolutamente relevante en cualquier conflicto. Entonces, es importante como intentar domesticarlos. Y esa es la razón por la cual se ha tenido se ha estado viendo una actividad distinta, extraña, rara, preocupante en Merope. Y yo creo que vos, Vero, te referís a eso, ¿no? A que se ha estado viendo como una disminución en lo que es la característica vibracional de Merope, que a su vez se corresponde con la característica lumínica que se puede observar desde la Tierra de Merope, ¿no? Así que supongo que te estás refiriendo a eso porque no creo que eh, quieras que hablemos de historia o de mitología. Em, pero si quieren hablar de mitología, hablamos, no tengo drama. Bueno, ¿más preguntas? Che, muchas gracias por bancar el stream. Me, la verdad que me he sentido re a gusto. Espero que les esté gustando la cantidad de temas que estamos abordando. Suscríbanse por favor al canal porque a mí me ayuda una banda a poder seguir haciendo contenido. Suscríbanse, búsquenme en mis redes sociales que ando por ahí por todos lados, creando contenido, siempre el mismo estilo, siempre la misma onda. Así que por favor sigan bancándome por ahí y bueno, nada más, muchas gracias por todo. A ver.
Eh, Me dijeron que venía de Merope, por eso pregunto, porque me gustaría saber más. ¿Hay planetas que orbitan esa estrella? ¿O en esa estrella hay una raza? En esa estrella hay una raza, pero esa raza también está en planetas aledaños. Eh, si vos o si desde una vida anterior o si para con una vida posterior vos estás destinada por tu característica vibracional a ser meropiana o a convivir con meropianos o a empaparte de la experiencia meropiana, se puede saber con una dinámica de vidas pasadas. Eso. A través de la numerología de tu nombre, de tu fecha de nacimiento, también se puede indagar sobre eh, de dónde venís y hacia dónde vas, aunque parezca cliché, es así. Y cuando tenemos que tener, esto está muy buena la pregunta que vos me hiciste porque está bueno aclararlo. Nosotros estamos acostumbrados, que no debería pasar, estamos acostumbrados como a establecer fronteras mentales y etiquetas, categorizaciones, eh, sobre qué es lo que está pasando no en el mundo, sino en nuestro entorno en general. Porque yo lo entiendo, porque eso nos ayuda a ordenar el mundo, ¿no? Pero en realidad tenemos que como sacarnos la idea de que las entidades únicamente residen en sus planetas de origen. Porque desde la Federación Galáctica, desde la Hermandad Blanca y desde el Cabal, porque hay que decirlo desde el Cabal también, esto es el universo, hablando de nuestro cuadrante, pero del universo en general, es un crisol de razas, están todas desperdigadas por todos lados. Entonces, yo les propondría que nos saquemos la idea esta de como encasillar, porque el encasillar te quita, te resta contexto y te resta por ende información. Entonces, ¿hay planetas que orbitan esa estrella o en esa estrella hay una raza? Las dos cosas. En esa estrella hay una raza, hay razas. De hecho, los meropianos nacen de ahí, de esa estrella. Y hay planetas que orbitan esa estrella y en la cual también hay meropianos. Bien, meropianos que ya no son puros, sino que están combinados con las razas que originalmente habitaban esos pequeños planetas. Entonces, eh, es como que vos me digas, en Francia, ¿hay franceses nomás? No, no hay franceses nomás. Entonces, como que tengamos esa lectura, ¿no? Eh, Entiendo que vos decís meropiano, característica. Un meropiano es pa, listo. Un pleyadiano es pa. Un arturiano es pa, listo. Eso lo entiendo. Hasta ahí, todo bien. Pero como que tengamos la lectura también de decir, bueno, esto es así, pero esto otro también es así. De hecho, a partir de esta lógica que les estoy proponiendo, es que ustedes pueden entender cómo entidades cósmicas de otros puntos universales, puntos cósmicos, residen en el planeta Tierra como uno más de nosotros. Bien, bueno, eso. Y bueno, creo que hasta acá voy a llegar con el stream.
Eh, a ver. Una vez hablando con vos, me dijiste en un viaje astral que hice, sabía que no era playa y vos me ayudaste a saber qué lugar era. Bien. Perfecto. Está bien. Quería que lo contaras vos, porque no da como contar todo yo. Pero sí, ¿ves? No, me parece genial, o sea, está bueno saber estas cuestiones. Me parece que todo el mundo debería interesarse por saber no solo hacia dónde va, o sea, qué es lo que le va a tocar ser en un futuro, sino también de dónde vino, porque todo eso conforma lo que somos hoy y lo que vamos a hacer. Así que, bueno, eso. Bueno, si no hay más preguntas, yo los voy a abandonar. Ya vamos 1 hora 46 de stream. Me parece más que suficiente. Tenía 1 hora planeada como de stream, así como para contar algo. Así que estoy más que satisfecho. Nada más. Чисто. Ишь, ты